Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco sostiene que la transfiguración anima a aportar la luz del Señor con actos de amor. El Papa pide, tras la tragedia de migrantes, que las aguas del Mediterráneo no se tiñan de sangre. Envió un mensaje a los jóvenes a 150 días de la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse en Lisboa. El Santo Padre alienta a la oración, el ayuno y la limosna durante la Cuaresma. Y explica 3 claves esenciales para la formación de seminaristas. El Papa recibió al secretario de Benedicto XVI. Semanario Católico causa polémica por textos ambiguos sobre ideología de género en México. La ONU pide a Nicaragua liberar al obispo Rolando Álvarez y a otros presos políticos. Ayuda a la iglesia necesitada. La fundación expresa gran preocupación por el obispo condenado en Nicaragua. Y por último, obispo de Estados Unidos se une a la campaña 40 días por la vida y reza frente a centro de abortos. Esas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenidos, queridos amigos radioescuchas, gracias por acompañarnos en estos servicios informativos de Ver y Creer. Tenemos el gusto de estar con usted, Marisa O'Farrill y Roberto Farril en las voces de la información y en los controles operativos Miguel Ángel Mejía. Y en la redacción Ana Guadalupe Silvestre. Marisa, tenemos mucho que informar. Sí. ¿Lista? Listísima para darle a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias de la sede apostólica para informarle que antes del rezo del Ángelus en el segundo domingo de Cuaresma, el Papa explicó que la transfiguración del Señor anima a todos los fieles a llevar la luz de Dios a los demás con actos concretos de amor y servicio. El Santo Padre reflexionó sobre el Evangelio de la Transfiguración de Jesús, una ocasión en la que los discípulos Pedro, Santiago y Juan ven la luz de la santidad de Dios brillar en el rostro y la vestimenta de Jesús, imagen perfecta del Padre. Se revela la majestad de Dios, la belleza de Dios, pero Dios es amor y entonces los discípulos han visto con sus ojos la belleza y el esplendor del amor divino encarnado en Cristo. Han tenido un anticipo del paraíso, explicó el Papa. Luego del rezo del Ángelus del domingo en el Vaticano, el Papa Francisco expresó su dolor por la tragedia de migrantes ocurrida en las costas de Italia, que dejó al menos 69 muertos. Expreso mi dolor por la tragedia ocurrida en las aguas de Cutro en Crotone. Rezo por las numerosas víctimas del naufragio, por sus familias y por quienes han sobrevivido, afirmó el Santo Padre ante los 25,000 fieles presentes en la Plaza de San Pedro. Francisco envió un mensaje de aliento y esperanza a los jóvenes para la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el mensaje del Papa a los jóvenes, que es el siguiente. Su santidad reza para que Dios Todopoderoso bendiga abundantemente el tiempo que pasen juntos, para que a través de la adoración, la música, los testimonios y el compartir la amistad con Cristo y entre ustedes, todos se fortalezcan en la fe y el amor y den testimonio con valentía del mensaje del Evangelio que nos hace libres. El Papa recordó la importancia de ayunar, orar y dar limosna durante el tiempo de Cuaresma como preparación para la Pascua. A través de su perfil oficial en Twitter, el Santo Padre hizo un recordatorio de los 3 pilares de la Cuaresma: el ayuno, la limosna y la oración. El Papa Francisco destacó que estas 3 acciones nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante.
la vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia las personas heridas, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Se puede leer en el tuit del Papa. La escucha, el testimonio y caminar juntos. Estas son las 3 claves de las que habló el Papa a sacerdotes, diáconos y seminaristas reunidos en el Vaticano el pasado 6 de marzo, cuando recibió en audiencia a la comunidad del Seminario Santa María de la Diócesis de Cleveland, Estados Unidos, con motivo del aniversario número 175 de su fundación. En su discurso a los presentes, el Papa destacó 3 características del proceso sinodal esenciales para su formación como futuros sacerdotes y ministros del Evangelio. El Papa Francisco recibió el pasado domingo en audiencia en el Vaticano al arzobispo alemán George Ganswein, quien fuera durante años secretario personal del Papa Benedicto XVI. El Santo Padre Francisco ha recibido en la audiencia a Monseñor George Ganswein, arzobispo titular de Urbisaglia, prefecto de la Casa Pontificia, informó la oficina de prensa del Vaticano sin dar mayores detalles del encuentro. Es la segunda vez que el Papa recibe al secretario de Benedicto XVI en audiencia en los últimos meses. ¿Y de qué habrán hablado el Papa y Monseñor George Ganswein? Me intriga, me inquieta pensar en el futuro de este hombre fiel, secretario del Papa Benedicto XVI y su acompañante, pues ya al final de su vida, ¿no? ¿Qué será de Monseñor Ganswein? Me inquieta y pido al Señor por él. En otras noticias, la oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que la iniciativa cuaresmal 24 horas para el Señor, promovida por el Santo Padre, tendrá lugar del viernes 17 al sábado 18 de marzo. El Papa celebrará esta 10ª edición el 17 de marzo a las 4:30 de la tarde, hora de Roma, en la parroquia de Santa María de la Gracia al Triunfale de la Ciudad Eterna, en lugar de la Basílica de San Pedro. Francisco dará inicio a esta jornada con la tradicional liturgia penitencial, y se espera que, al igual que en ocasiones anteriores, confiese a algunos fieles y también se confiese él mismo. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer los cambios que se llevarán a cabo en el Instituto para las Obras de Religión, con el objetivo de adecuarse a lo decretado por el Papa en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium. El nuevo estatuto, que incluye una estructura de gobierno más ágil para evitar el conflicto de intereses y una mayor transparencia de sus actividades, ve la luz casi un año después de que el Santo Padre determinara la renovación de la Curia Romana. Nunca antes en la ciudad-estado del Vaticano habían trabajado tantas mujeres como en el pontificado actual. En los últimos 10 años, más de 300 mujeres han sido contratadas en la Ciudad del Vaticano y en la Santa Sede. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Vatican News publicó un estudio acerca del crecimiento del número de mujeres que trabajan al interior de la Ciudad del Vaticano, que actualmente alcanza la cifra de 1,165. El próximo 13 de marzo se cumplen 10 años desde que Francisco fue elegido Papa, un periodo en el que la presencia de las mujeres en el país más pequeño del mundo ha aumentado considerablemente. Los obispos de Portugal comenzaron el pasado viernes a tomar medidas concretas para responder a un informe de investigación que el mes pasado estimó en más de 4,000 niños los que han sido víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica desde la década de 1950. Reunida en asamblea plenaria en Fátima, la Conferencia Episcopal Portuguesa anunció la creación de comisiones diocesanas de laicos y un memorial para las víctimas que se inaugurará durante la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 6 de agosto de este año, entre otras medidas. En otras noticias, la oficina de prensa de la Santa Sede ha hecho público que ya está
presentado el Anuario Pontificio 2023 y el Anuario de Estadísticas de la Iglesia 2021, en los que se da cuenta de la cifra de fieles, seminaristas, diáconos, sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica en todo el mundo. Vatican News informó el 4 de marzo pasado que los documentos publicados por la librería Editrice Vaticana indican que el número de católicos bautizados subió de 1.360 millones en 2020 a 1.378 millones en 2021, lo que supone un incremento de 1.3%. El número de sacerdotes disminuyó de 410.219 en 2020 a 407.872 en 2021, es decir, que la baja fue de 0.57%. El superior del padre Marco Rupnik confirmó a la agencia ASI Prensa que el acusado de abusos tiene permitido concelebrar misas en el contexto del centro Aleti. Sin embargo, a pesar de que la ceremonia se celebró para los miembros de esta escuela de arte, tuvo lugar de forma pública en una conocida basílica de Roma. Medios italianos informaron que el pasado domingo 5 de marzo, el padre Marco Rupnik, sacerdote jesuita, acusado de haber abusado sexualmente de religiosas, concelebró una misa en la Basílica de Roma a pesar de estar bajo restricciones. Hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en Europa, en la sede apostólica y en Oriente. Más adelante, noticias ocurridas en México y en América, que México está siendo por ahora momento de escándalo de veras con eso de los norteamericanos asesinados y levantados en territorio mexicano. ¡Qué horror! Y en el Día de la Mujer, pues las mujeres manifestándose porque son desaparecidas, secuestradas, asesinadas, ¿no? Y exigiendo, y no hay una respuesta por parte de las autoridades. Sí, qué mal. Así que volvemos con noticias de América y de México, pero antes le entregamos a usted la crónica de la audiencia general que el Papa Francisco presidió el pasado miércoles en el Vaticano. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre la evangelización. El Concilio Ecuménico Vaticano II presentó a la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. Por tanto, los que formamos parte de este pueblo santo, somos todos los bautizados, estamos llamados a evangelizar. Y lo que transmitimos es lo que a su vez hemos recibido. Este dinamismo garantiza la autenticidad del mensaje cristiano. Evangelizar no es una tarea solitaria o individual, sino es un servicio eclesial. Cada bautizado participa en la misión de Cristo, es decir, es enviado a anunciar la buena noticia, amando y sirviendo a los demás hasta dar la propia vida. Esto significa que no podemos permanecer como sujetos pasivos o meros espectadores. El celo apostólico nos impulsa a buscar siempre nuevos modos de anunciar y de testimoniar el amor de Dios. También nos urge a que, siguiendo el ejemplo de Cristo, demos respuestas concretas para consolar a los hermanos y hermanas que sufren. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este tiempo de Cuaresma, como pueblo de Dios que peregrina en el desierto, pidamos al Señor que nos ayude a vivir fielmente nuestra vocación de bautizado y a encontrar nuevos caminos para evangelizar. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Esta fue la catequesis del Papa en lengua española. Voy a hacer una pausa. Al volver, le presentaremos a San Patricio, patrono de Irlanda, porque el próximo 17 de marzo estaremos celebrando su memoria litúrgica. En Irlanda es festividad. Sí, con rango de fiesta, gran festividad y grandes borracheras.
Sí, bueno, pero cuidado que no se derive en eso el día de San Patricio, como San Fermín ya en España, bueno, ya son unas cosas, ¿no? El día de San Fermín. Y entonces vamos a presentarle la figura de este primer obispo de Irlanda, de Armagh, y el evangelizador de Irlanda. Al volver entonces San Patricio, y después Noticias de América y de México, y más. Una pausa y volvemos. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer, y como le habíamos dicho, dado que el próximo 17 de marzo estaremos celebrando a San Patricio, patrono de Irlanda, pues a ver, Marisa, preséntanoslo. Sí, ¿no? con mucho gusto. Saben que el trébol en la mano, que la Santísima Trinidad, pero ¿cuál es el origen de San Patricio? Sí. Porque él no era irlandés. Y luego, ¿cómo es que llegó allí? Todo eso, platícanos, ¿no? Sí, claro. Ándale, que sí. ¿no? ¿Eh? Sí, con mucho gusto. San Patricio, conozca. San Patricio nació en un pueblecito de Escocia en el año 385. Fue hijo de Calpurnius, un diácono romano, y de Concesa. A los 16 años unos piratas lo llevaron cautivo a Irlanda, en donde lo vendieron como esclavo y quedó obligado a cuidar ovejas durante 6 años. Recobrada su libertad, por gracia de Dios, desembarcó en Francia, donde se hizo monje. Luego viajó a Roma para ser ordenado sacerdote y recibir el nombramiento de obispo de Irlanda por parte del Papa Celestino. San Patricio logró la conversión de los habitantes de la isla Esmeralda, los celtas. Luego de vencer varias vicisitudes con los druidas, los sacerdotes de la antigua religión celta llena de leyendas de hadas, de duendes y de cultos a la serpiente. Un día, hundiendo su báculo en el mar, ordenó que todas las serpientes salieran de la isla, arrojándose al océano. Desde entonces, a pesar de que en Irlanda llueve 11 meses de cada año, no existe una sola serpiente. El primer obispo de Armagh y primado de Irlanda entregó un gran testimonio de fe al llevar una vida austera, viviendo en una pequeña casita y haciéndose uno con los irlandeses, su pueblo y rebaño, a quienes explicó el misterio de la Santísima Trinidad con un trébol trifolium. Desde entonces, el trébol Shamrock es el símbolo de Irlanda, reconocido en todo el mundo gracias a este santo. San Patricio murió el 17 de marzo del año 461. Su memoria litúrgica se celebra el 17 de marzo de cada año. Debido a las persecuciones de los druidas, San Patricio escribió una oración que le protegiera de las acechanzas del mal. Es una oración poderosa que en una parte reza lo siguiente: invoco en este día a todas estas fuerzas poderosas que están entre mí y el maligno contra los despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra los conjuros de los falsos profetas, contra las leyes negras de los paganos, contra las leyes falsas de los herejes, contra las obras y fetiches de la idolatría, contra los conjuros de brujas, brujos y hechiceros, y contra cualquier conocimiento que daña el cuerpo y el alma. Ahí está el gran San Patricio, evangelizador de Irlanda, que antes se llamaba Hibernia. Es el nombre original de la isla, Hibernia, y ahora Irlanda. Para conocer más a San Patricio, voy a conversar con César Ramírez y con Franz Trejo. Pero no solamente le presentaremos a San Patricio, sino a otro santo que casi estoy seguro de que usted no conoce, y se llama San Pirán. Pirán de Cornualles, así se pronuncia. Sí, aunque alguien quiere decir Cornwalls, no, es Cornualles, parte por allí de la Gran Bretaña. Entonces, pues vamos a conversar con ellos, con César Ramírez y con Franz Trejo, para conocer a San Pirán y a San Patricio. Bienvenido, querido César. Muchas gracias. Y también español, ¿no? Es ascendencia española. También. Si no, mis tíos se van a enojar conmigo. Bueno, ¿y mexicana? Asturias. Por supuesto, Asturias y México. Bienvenido, querido Así Franz. es. Y gracias, Roberto, es un gusto estar contigo en este programa ya de una gran tradición.
y ya toda una institución, este programa de los domingos. Muchas gracias, gracias Franz. Oye, ¿es posible que San Patricio haya escuchado esta música, este sonido de celtas, de gaitas? Mira, yo creo que sí, porque la gaita en realidad no es un instrumento irlandés o escocés o asturiano o gallego. Todo el mundo se pelea, los gallegos con los asturianos, ¿verdad? ¿De dónde fue primero la gaita, si en Asturias o en Galicia? Y los escoceses se pelean con los irlandeses, ¿de dónde fue primero la gaita, en Escocia o en Irlanda? Pero la verdad es que la gaita es paneuropea. Se han encontrado gaitas en las tumbas de los faraones. Ajá. Y su origen, pues, es fenicio. Realmente los fenicios, que eran bravos navegantes y comerciantes, son los que llevan este instrumento a los celtas. Ajá. Y los celtas lo adoptan como un instrumento propio. Ahora, San Patricio, él no nació en Hibernia, en Irlanda, ¿o sí? No, él era romano. Mira, de jus sanguinis, por derecho de sangre, era romano. Patricio. Pero se debate mucho si dónde nació. Unos dicen que en Escocia, otros que hasta en Francia. Lo que sí te puedo decir es de que San Patricio está emparentado con San Martín Caballero o San Martín de Tours. No me digas. Es su tío bisabuelo. ¿Quién de quién? San Martín de Tours. Tío bisabuelo de San Patricio. De San Patrick. Sí. Okay. Hay ese parentesco, ¿no? Lo que sí es que San Patricio surge en un contexto, si tú recuerdas, cuando estaba Arrio, que era un movimiento que pretendía negar la Trinidad y por lo tanto la divinidad de Cristo. Entonces, por eso es de que la predicación de San Patricio está más dirigida hacia la Trinidad que, por ejemplo, hacia la mariología o el culto mariano, porque siempre me han preguntado eso. Entonces, de ahí que mientras San Agustín, que es contemporáneo a San Patricio, que le lleva 30 años más o menos, San Agustín podría ser el papá de San Patricio, mientras San Agustín nos da una predicación muy racional, y acuérdate todo el libro de Trinidad, que se lleva casi toda una vida escribiéndolo. San Patricio llega más por la parte emocional. Ajá. Y San Patricio llega, toma un trébol shamrock, como decía Marisa, miren, la Santísima Trinidad es así. Ya no se peleen tanto, ¿no? Porque acuérdate de lo que de San Agustín, ¿no? ¿Qué pasó, César? Llega él entonces, es enviado a Irlanda para evangelizar a los druidas, a los celtas, es obispo, primer obispo de Irlanda, pero luego, ¿qué sucede? Porque, oye, no puede ser en el mundo entero, 17 de marzo, porque se pinta todo de verde. Inspiración. Y a tomar cerveza y whisky. Y a salir a las calles, porque es día de San Patricio. ¿Qué pasó? Inspiración divina. Mira, y voy a, perdón que repita las palabras de Franz, pero él dice algo que a mí me gusta mucho y lo repito cada vez que puedo. Lo que fue Moisés para el pueblo judío, lo fue San Patricio por el pueblo irlandés. Ándale. Y todos los celtas que pues bueno, tuvimos una diáspora por el mundo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es que Patricio se hace tan mundial, tan internacional? O sea, ¿de veras sale de Irlanda? Por la emigración. ¿Por la hambruna? Sí, bueno, tenemos la hambruna, pero también emigración en todo el mundo, o sea, por todo el imperio, lo que fue el imperio británico, desde Australia, mismo Argentina, Norteamérica, Canadá. Es impresionante. Y obviamente, bueno, recordemos que el primer presidente de Irlanda, Hart de Valera, era de padre español y madre irlandesa, pero nacido en Nueva York. El primer presidente de la República de Irlanda. Ya Irlanda libre fuera de la opresión británica. Sí, perdón. Mira, hay algo muy importante, porque siempre hablamos de que Estados Unidos, de que Australia, de que todos los países de habla inglesa. Yo quisiera hablarte y compartirlo con el auditorio, en la semilla que dejó San Patricio en los pueblos de habla hispana. Gran parte de los irlandeses obviamente llegaron a España, de ahí que hay apellidos, por ejemplo, como Morán, que tanto lo oyes en España como lo oyes en Irlanda. De Villamil, ¿sí? Los de Villamil. Por ejemplo, Richard de Villamil, que es un antepasado mío. Richard de Villamil, que lo buscan, fue biógrafo de Isaac Newton, y el apellido se oye tanto en Asturias como en Irlanda. Bueno, en el ¿y qué me dices, por ejemplo, de
Osborne, que es Osborne. Sí. O el brandy Terry, ¿no? Sí. Que está, ¿dónde está? En España, pues, ¿no? Pero don no Fernando, nos viene de Irlanda. El director de Bodegas Osborne se llama don Fernando Terry Osborne. Porque se han casado entre familias. O sea, Terry Osborne. Y él es muy orgulloso, digo, tengo el gusto de conocerlo y haber laborado con él. Y él es muy orgulloso de su origen irlandés. Tú sabes que, al igual que don Juan O'Donoghue, pues España, O'Ryan, él, llega a España como exiliado, con muchas familias, por persecución religiosa, lamentablemente. San Pirán. Hay un problema para decir de dónde es San Pirán. Ya no sé si Cornualles, Kernow o qué más. Cornubia en latín. Cornubia. ¿De dónde, Franz? Mira, para empezar, los países tienen nombre propio en cada una de las diferentes lenguas. Sí, claro. Los condados no. Entonces, en este caso, Cornualles o Cornubia, como se dice en latín, quiere decir lugar de extranjeros hacia el oeste. Entonces, los cornuallenses, que también son celtas, son un pueblo hermano de Irlanda, llegaron a la isla de la Gran Bretaña y ahí estaban muy tranquilos hasta que llegaron los anglosajones del centro y los fueron haciendo a un lado, hasta que se hizo como una especie como de gueto, que es una parte muy pequeña que es Cornualles. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Cornualles o Kernow, ¿es un país independiente y soberano? Mira, ha luchado por su identidad. Ya son reconocidos desde el 2014 por el marco jurídico internacional como grupo étnico. De hecho, ahorita están haciendo una campaña en el censo que ahí dice... Si no dice, si eres de Cornualles, pon Cornish y una palomita en el censo. Ya para tener ellos su propia identidad, porque ellos no se consideran ingleses como tal. Ahora que está de moda la serie de televisión The Crown, ¿no? Este príncipe, hijo de Diana, hijo de Carlos, el que dijo, yo no quiero más cosas con la familia, ¿él no es acaso el duque de su Kernow? papá? Su papá. Carlos. Okay. Lo que pasa es que cuando ¿Es duque de Windsor y de Kernow o Cornualles? Es príncipe de Gales y duque de Cornualles, Carlos. Hijo de Elizabeth. Entonces, duque de Cornualles. Sí, porque... Es decir, que entonces es un ducado. Es un ducado. No es una nación independiente. Es que mira, hay 100 fundamentos de que son nación. Por ejemplo, el límite con el río Tamar se ratifica en 1974. Ahora, antes de que fuera ducado, en 1337, antes era reino, tenía su propia casa real. Incluso hay un santo también de la iglesia que se celebra el 11 de marzo, que es San Constantino Rey. El mismo día que San Pirán. No, es el mismo mes, porque es el 11 de marzo. San Pirán se celebra el 5 de marzo. 5 de marzo. Oye, César, ¿San Pirán, su origen era irlandés? Sí, se cree que nace en Irlanda. Y además es una historia muy bonita porque lo capturan los celtas, lo amarran a una taona. Los que saben de tequilas y mezcales saben que es una taona. Que es como un barril, ¿o qué? Es una rueda, ¿verdad? De piedra. Lo encadenan. Como las rocas de molino. Sí. Lo encadenan y lo tiran al mar. Y él acepta su martirio y Dios, nuestro Señor, hace que esa taona flote. En vez de hundirse. Junto con él. De hecho, nuestro amigo Sanabria e Iturbide hizo unas playeras para celebrar el día de San Pirán y es una caricatura de San Pirán que va prácticamente navegando como si fuera un salvavidas sobre la taona, como dice César. Nuestro amigo Daniel Sanabria e Iturbide es miembro de la banda de gaitas de la Ciudad de México. A ver, querido Franz, ¿qué nos deja San Patricio? ¿Qué nos deja San Pirán hoy en día? ¿Qué nos deja? San Pirán, a ver. Mira, San Pirán, déjame decirte que a principios del siglo XIX llegaron contratados por una empresa al estado de Hidalgo.
Una gran ahora en México. Sí, una gran cantidad de cornuallenses llegaron. Y fíjate, ahí también... ¿Por qué? ¿Por la minería o qué? Sí, lo que pasa es que el tercer conde de Regla necesitaba que alguien trabajara. Entonces una empresa se constituyó y la gran mayoría de los trabajadores vinieron de Cornualles, de Irlanda, de Gales y de Escocia. Pero la mayoría cornuallenses. ¿En cuándo dijiste? ¿En qué año? En el año 1824. Ajá. Y entonces se hace un tratado con el tratado Charles O'Gorman. Charles O'Gorman es un embajador irlandés británico y se hace el tratado y llegan ellos a trabajar. Pero fíjate lo curioso, el metodismo está, Cornualles en su mayoría se hizo metodista por una cuestión muy pragmática a fines del siglo XVIII. Llevan muy poco tiempo, pero siguieron conservando el culto a San Pirán, siendo metodistas. Oye, no me vayas a decir que lo que nos deja San Pirán es los pastes exactamente esos de Pachuca, ¿de veras? Porque fíjate que hace poco hicimos un día, César y un servidor y mucha gente hemos estado haciendo lo del Día de San Pirán. Y poco a poco ha ido creciendo, como también lo que tú mencionabas del Día de San Patricio, que se ha estado fomentando, y lo hemos estado tratando de ir fomentando poco a poco, y César se le ocurrió decirle a unos pasteros allá en Veracruz, dice, el santo patrón de los pasteros, y les regaló una estampita, ¿no? Entonces yo creo que San Pirán se le debe de rescatar, porque la bandera, obviamente, que es esa de cruz blanca de fondo negro, que cuenta, según la tradición, que San Pirán estaba buscando el metal, el estaño, porque a Cornualles también se le conoce como el país del estaño. Entonces, de repente da así con el pico y se formó la cruz milagrosamente de estaño. El carbón negro, exactamente. Se formó la cruz de estaño, color plata. Oye, César, a ver, ¿cómo está eso de los pastes? Digo, es muy bonito, pero ¿qué tiene que ver los pastes de Pachuca con los mineros ingleses y cornuallenses? Sí, bueno, la tortilla de patata llega de España y de Cornualles llegan los pastes. En realidad son Cornish pastries. Y bueno, era el alimento del minero por excelencia. Se llevaba un paste. Sí, se llevaba. Y para hacerlo lo más higiénico, pues tenías las manos sucias adentro de la mina. Entonces lo comías de la parte dura, ¿verdad? No la parte blanda, y esa la tirabas para hacerlo lo más higiénico. Entonces la empanada, el Cornish pastry, a diferencia de la empanada argentina, por ejemplo, se come al revés. Y tiras justamente, bueno, ahora no, pero se tiraba la orillita, exactamente. Oye, Cornish es de Kernow, de Cornualles. Son muchas lenguas, ¿no? Gaélico, córnico, británico. Pero el latín, pero déjame decirte que gracias a San Patricio primero y gracias a San Pirán se da la latinización de las islas, porque de hecho en Cornualles y en Irlanda y en todas estas naciones celtas todavía se utilizó mucho tiempo y se sigue utilizando el latín. De hecho, si la Carta Magna Liberatum dice Anglia et Cornubia. Y esto yo lo descubrí, en la Facultad de Derecho estudiando latín jurídico. Ándele. Pues que no, el 40% del inglés es latín. Sí. ¿Y que no los romanos fundaron Londinium, Londres? Y a ti, mi querido César, pues qué decirte, pues gracias por todo lo que nos has dado, lo que nos has enseñado. Yo te quiero pedir un gran favor, que regreses aquí para que nos hables, porque algo que no le dije es que es embajador del whisky. Mire, César estuvo 2 años en Escocia conociendo todo acerca del whisky y estudiando gaita. No, encantado, por supuesto. Y gracias por la invitación, pero sobre todo, gracias por invitar a San Pirán y a San Patricio, que realmente fueron los invitados de honor el día de hoy. Erin Gobrach. Erin Gobrach. En gaélico es
Irlanda por siempre. Pues ahí está, queridos amigos, ya conocemos más de San Patricio y ya conocemos a San Piran. Hacemos una pausa, regresamos para darle a conocer sucesos ocurridos en México y en América, y también en nuestro editorial, ¿por qué Jesús dijo que hay dos grupos? Dijo, están ustedes a quienes se les ha revelado el Evangelio, pero también están los de fuera. Entonces, a ver, ¿quiénes son los que están fuera? ¿No? Volvemos con esto después de una pausa. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para entregarle a usted noticias de los sucesos ocurridos en América y en México. Sea usted bienvenido a la información. Recientes publicaciones sobre las personas trans en el Semanario Arquidiocesano de Guadalajara causaron polémica y señalamientos de ser ambiguos y apoyar la ideología de género. El domingo 19 de febrero, el Semanario Católico publicó los artículos Impactos sociales y de salud en personas trans y especialistas deben acompañar a personas trans, firmado por Elisa Gutiérrez. La polémica edición del Semanario Arquidiocesano de Guadalajara ha sido retirada de su sitio de web. En noticias de Nicaragua, siempre Nicaragua en problemas actualmente porque pues acosa a la iglesia, y no solo a la iglesia, a cuanto hombre nicaragüense quiere expresar su opinión, se le encarcela, se le tortura, es terrible. Pues resulta que ahora la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas solicitó a la dictadura de Nicaragua que libere al obispo Rolando Álvarez y a otros presos políticos. Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas Monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce. Así lo señala la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en una actualización sobre la situación de Nicaragua. ¿Y sabe usted qué es lo que pasó después de esto? O sea, que Daniel Ortega lo que hizo fue clausurar la Universidad Pontificia en Nicaragua. Esa fue la respuesta de este. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada expresó su preocupación por la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua y por Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. En unión con el Papa Francisco, que expresó su tristeza y preocupación el 12 de febrero, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada pide no olvidar la terrible situación que está viviendo Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y solicita oraciones por él y por todos los que sufren en Nicaragua. Señala una reciente declaración de la Fundación. También advierte que el régimen estaría detenido a sacerdotes que mencionan a Monseñor Álvarez en sus misas, al considerar que es una actividad prohibida. En más de Nicaragua le informó que desde 2007 esta dictadura busca que los niños y jóvenes en los colegios aprendan y valoren los logros del dictador venezolano Hugo Chávez, según un documento al que tuvo acceso la agencia informativa Así Prensa. El texto es del Ministerio de Educación, que contiene orientaciones metodológicas para elaborar murales, afiches e infografías de la vida y logros del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, expresidente de Venezuela, fallecido el 5 de marzo de 2013. Estas orientaciones están dirigidas a estudiantes de educación secundaria en centros educativos equipados con equipos tecnológicos y conexión a Internet. Quedó a votación en el Tribunal Constitucional si se mantendrá la distribución gratuita de la píldora del día siguiente en todo el Perú, decisión que podría sentar las bases del aborto legal en el país, alertó un líder provida. Se llevó a cabo una audiencia pública en la que los magistrados analizaron una demanda de amparo presentada por Violeta Gómez y Nostroza contra el Ministerio de Salud, con el fin de que la entidad mantenga la distribución de la píldora con potencial efecto abortivo en todos los centros de salud públicos.
En noticias de Estados Unidos, el obispo de Palm Beach, Monseñor Gerald Barbarito, rezó frente a un centro de abortos junto a miembros de la campaña 40 días por la vida para pedir por la protección de los no nacidos. Desde su cuenta de Facebook, la diócesis de Palm Beach informó que Monseñor Barbarito rezó con los activistas pro vida afuera del centro de aborto cerca de la calle 45 en West Palm Beach. La diócesis explicó que el obispo participó durante la vigilia de 40 días por la vida, cuyo objetivo es salvar la vida de niños y mujeres, manteniendo una presencia pacífica constante de compasión y oración en las instalaciones de los abortorios. Congresistas de Estados Unidos como Christopher Smith y Virginia Fox solicitaron al Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos detener la discriminación contra los profesionales pro vida. La solicitud se publicó luego de que la organización les prohibiera presentarse en su conferencia anual de educación médica, que se realizó esta semana en National Harbor, en el estado de Maryland. La decisión de no incluir a ginecólogos pro vida es hipócrita e indignante, señala la declaración de los representantes Chris Smith de Nueva Jersey, Virginia Fox de Carolina del Norte, Chip Roy de Texas, Diana Halsberger de Tennessee y el Dr. Andy Harris de Maryland. En más de los Estados Unidos, le informo que la cadena de farmacias Walgreens, la segunda más grande del país, no distribuirá la píldora abortiva allí donde los fiscales estatales lo hayan solicitado. La empresa farmacéutica dijo al sitio web Político que luego del pedido de los fiscales han asegurado a todos ellos que no distribuirán las píldoras abortivas por correo ni en sus locales. A principios de este mes, 20 fiscales generales de los Estados Unidos, en cuyos estados se restringe el aborto, advirtieron a las cadenas de farmacias CVS y Walgreens que distribuir píldoras abortivas por correo es inseguro e ilegal. El arzobispo de Santa Cruz en Bolivia, Monseñor René Leygue Cesari, dedicó unas palabras de su homilía dominical a pedir un mayor compromiso por parte de las autoridades para que se ocupen más en combatir la epidemia del dengue, que sigue cobrando vidas en la región. En Bolivia, la epidemia del dengue ya suma más de 12,000 casos, muchos de ellos de gravedad. En el departamento de Santa Cruz los hospitales se encuentran colapsados y se buscan alternativas para aumentar la atención, en especial a niños que constituyen el 60% de los afectados. En otras noticias, el presidente de la Red Eclesial Panamazónica, Monseñor Rafael Cobb, denunció el asesinato del líder indígena Eduardo Mendúa en la Amazonía ecuatoriana y pidió que las autoridades den con los responsables del crimen. El homicidio ocurrió el domingo 26 de febrero cuando un grupo de hombres armados atacó a Mendúa en su pueblo de Dureno, asesinándolo de 12 disparos. Eduardo Mendúa pertenecía a la etnia comunidad Cofán en la localidad ecuatoriana de Sucumbíos y era conocido por oponerse con otros líderes indígenas a las actividades extractivas en la Amazonía. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Los que están afuera. Los apóstoles y los discípulos quisieron entender mejor la parábola del sembrador y le pidieron a Jesús que les explicara su contenido, pues había despertado en ellos su fascinación por las cosas del reino y se sabían cercanos a él. Algunos se retiraron con lo que oyeron, pero otros se quedaron para preguntarle porque deseaban conocer más en lo profundo su mensaje. El reino de Dios es un misterio difícil de comprender que les había sido dado a los 12 y a los discípulos cercanos. El misterio que en clave del Nuevo Testamento designa los secretos escondidos en Dios durante siglos, que es su plan de salvación. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas.
para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Jesús, que había enseñado que su madre y sus hermanos son quienes hacen la voluntad de su Padre, quiso confirmar su dicho haciendo notar que en torno a él se movían dos grupos: los que le siguen, que tienen la capacidad de recibir el misterio del reino de Dios, y los que están fuera, que no lo reciben porque no lo escuchan ni desean conocerlo. Estos no supieron más que de un sembrador que avienta las semillas a cualquier terreno. Sin embargo, la palabra es también para ellos, para todo tipo de terreno, es decir, para todas las gentes. Jesús vio en aquellos el cumplimiento de la profecía de Isaías. Dijo: ve y di a ese pueblo, escuchen bien pero no entiendan, vean bien pero no comprendan. Engorda el corazón de ese pueblo, hazle duro de oídos y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y se le cure. La cita del profeta en boca de Jesús sonó fuerte porque parecía excluyente de algunos, aunque él vio que el corazón de ellos se encontraba endurecido y que eso les impedía la visión de los nuevos tiempos. Conocedor de la Escritura, Jesús supo que aquella profecía se estaba cumpliendo y la mencionó recordando que también los que están fuera, si se convierten, alcanzan el perdón, y entonces los incluyó, pues por la misericordia divina se abre la salvación a todos. No sea que se conviertan y se les perdone, dijo Isaías. Para que se conviertan y se les perdone, dice el Dios de Jesucristo, que hace nuevas todas las cosas, que ha venido a llamar a injustos y pecadores, el mismo que dijo: habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. La historia de la salvación es abundante en historias de aquellos que estaban fuera y que luego, por su conversión, han sido incluidos en el grupo de los amigos del Señor. Y aquí nos encontramos nosotros mismos, que sabiendo quién es Jesús, tratamos de seguirlo. Todos somos sujetos de salvación y por ello hemos de establecer un compromiso formal con Dios, pues su deseo es que todos los hombres se salven, que es capaz de abrirles el cielo también a los que le persiguen y buscan cómo eliminarlo. Y si ellos podrán salvarse, con mayor razón los que le seguimos desde dentro de su iglesia. Lo hace porque, más que venir a redimir del pecado y de la muerte a toda la humanidad, en realidad vino a redimir a cada uno en particular, a cada persona. Cuando vemos que cada uno de nosotros somos objeto de esta misericordia de Dios, nos descubrimos como el protagonista de cada día, en el que amanecemos con renovadas posibilidades de ingresar al grupo de los amigos de Dios. Y entonces descubrimos que nunca es tarde para empezar a gozar de la gracia divina. En efecto, la esperanza, esa virtud teologal puesta por Dios en cada uno de nosotros desde el día en que nos creó, nos entrega la posibilidad, siempre nueva, de volver a empezar. Se podría perder la fe en Dios, pero Él nunca la perderá en nosotros, y es por esta razón, porque Él cree en los suyos, que siempre nos estará concediendo una esperanza renovada, pues ninguno se le podría perder a quien dio su vida para que volvamos a Él. Y hasta aquí el editorial, y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Lo esperamos la próxima semana. Hemos tenido el gusto de acompañarle en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, quienes le deseamos pues una feliz semana. Le deseamos que Dios le acompañe y le esperamos la próxima semana. Marisa, ¿qué nos recomiendas ir al cine a ver Shazam o no? Pues no. El actor lo me sé. cae bien. Pues yo vi la 1 y no me gustó. No, entonces no. Mejor nos vamos a misa. Feliz semana, queridos amigos. Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.